Ok, buenos días a todos. Probando audio, probando video. Buen día, ingeniero. Buen día, ingeniero. Buen día, ingeniero. Buen día, ingeniero. Ok, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra materia el día de hoy. Lo que les voy a pedir encarecidamente es de que, por favor, no demoremos. Voy a dar una tolerancia de 10 minutos para ingresar a la sala, ya que me corta mucho el tema de estar admitiendo a lo largo de la clase, ¿no? En aulas presenciales no tengo mayor problema mientras no interrumpan la clase, que entran y salgan, pero como soy el administrador resulta bastante engorroso, ¿no? El estar admitiendo a lo largo de la clase a, a, a gente que ingresa, ya que me corta mucho la dinámica del aula. ¿Ok? Entonces, quien entre después de 10 minutos, lamentablemente, no lo voy a admitir. ¿Ok? Ok, ingeniero. Disculpe, ingeniero, ¿el enlace del Zoom va a ser el mismo o usted va a cambiarlo cada clase? Lo voy a ir cambiando. 5 minutos antes o en los 5 primeros minutos voy a mandar el enlace. ¿Ok? Ok. Bueno, vamos a empezar la materia viendo una parte bastante teórica. Después vamos a ver para qué nos sirve esto. Muchas veces puede ser un poco pesado, ¿no? Esta primera parte, pero después conforme vayamos entrando más en la aplicación ya de la geología, ¿no? Para la ingeniería civil, ya vamos a ir viendo el por qué son tan importantes estos principios básicos de geología, ¿no? ¿Alguien me puede decir lo que es una roca? ¿Alguien tiene alguna idea? No tenga miedo en responder porque todos estamos aquí para aprender, digamos. Entonces nadie sabe nada sobre rocas. Pero no sé si alguien tiene alguna idea de qué se imagina por una roca. Son formados por varios minerales. Sí, gracias. Entonces, prácticamente Es un el material planeta sólido está... también, ingeniero. Sí, Un muchas material gracias, sólido. Cristian, correcto. Para quien no entiende de geología ni de minerales, la roca es un elemento sólido, ¿no? Bastante duro. Prácticamente nuestro planeta, ¿no? En su gran parte está constituido por rocas, que algunas las podemos ver a nivel superficial, ¿no? Como ser las montañas, y que no son otra cosa que eflorescencias, ¿no? De, de la corteza
terrestre, de gran parte de la corteza terrestre, que está compuesta por esos materiales sólidos que le llamamos rocas, ¿no? Ya si entramos dentro de la química, ¿no? Esas rocas se encuentran compuestas por uno o más minerales, ¿no? Entonces, antes de empezar con el estudio de rocas, vamos a estudiar un poco lo que son los minerales. Los minerales no son otra cosa que elementos de la tabla periódica de química o combinaciones químicas, ¿no? Entre varios elementos o con otros materiales o elementos de la naturaleza, como ser el oxígeno y el hidrógeno, formando compuestos a través de formaciones de óxidos, de peróxidos, sulfatos, etcétera, ¿no? Entonces vamos a estudiar un poco cuáles son esos minerales que dan origen a las rocas, ¿no? Aún es muy común en la naturaleza que una roca esté compuesta por combinaciones de diferentes tipos de materiales, conforme vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación. ¿Ok? Bueno, entonces, como les había adelantado, podemos decir que los minerales son sustancias de composición química definida. Esa composición química se forma a través de procesos inorgánicos naturales que se encuentran en la superficie terrestre y en cuerpos sólidos, ¿no? Casi siempre se presentan como sólidos de estructura interna ordenada, ¿no? Por ejemplo, el hierro. El hierro no se encuentra en estado puro en la naturaleza porque a nivel atómico, el hierro es un material atómicamente inestable. Entonces, necesita de un átomo de oxígeno para alcanzar su estabilidad atómica. Es por eso que el hierro no se encuentra en estado puro en la naturaleza y siempre formando óxidos o hidróxidos, ¿no? El hierro es un material quebradizo y en ingeniería civil lo empleamos no en estado puro, ¿no? Se comenzó en la revolución industrial trabajándose mucho con el hierro, pero es muy oxidable, ¿no? Debido a esa inestabilidad atómica que presenta. Entonces, en los procesos de industrialización lo que empleamos hoy en día es el acero, que es una aleación de hierro con bajo tenor o porcentaje de carbono, lo que le da esa estabilidad atómica. Sin embargo, por eso es que las armaduras de acero, ¿no? En ingeniería civil también tienden a oxidarse, porque no deja de ser un material que busca siempre composición química, ¿no? Cuando hablamos de una estructura ordenada del mineral, no significa que su forma externamente sea poligonal, puede ser bastante irregular, ¿no? Sin embargo, si nosotros vemos, ¿no? Microscópicamente, ¿no? La estructura del mineral, ya a nivel de moléculas, vemos que son estructuras bastante ordenadas, ¿no? Cuando se habla de estructura ordenada, no se refiere, ¿no? A que el mineral se encuentra con forma regular, y sí se refiere a una estructura a nivel atómico ordenado, ¿no? Un aspecto bastante empleado, ¿no? En la caracterización de minerales es la curva de fusión, que presenta un patamar indicador de la absorción de energía calorífica o calor latente de fusión. Necesario, ¿qué es esta absorción de energía calorífica o el calor latente de fusión?
es el calor necesario para romper la estructura ordenada, ¿no? Y siempre presenta un patamar indicador de la absorción de energía calorífica. Vamos a ver en un gráfico en qué consiste, ¿no? Este criterio de calor latente. Entonces aquí nosotros vamos a imaginar que metemos un material, ¿no? Sólido, en estado sólido, a una estufa. Y le vamos a aumentar la temperatura, ¿no? Una cosa es la temperatura de la estufa y otra es el calor que absorbe el material. No sé si está entendido ese criterio. Sí, se entiende. Un asunto es la temperatura de la estufa y otro tema es el calor que absorbe el material. Nosotros vamos en la estufa a aplicarle calor al material hasta que éste se funda y pase a la fase líquida. Entonces los minerales, una característica bastante común en los minerales es que cuando se alcanza este estado líquido, podemos ver que sin aumento de la temperatura en la estufa, el líquido continúa absorbiendo calor. Entonces este es el calor latente de fusión de un mineral. No sé si dio para entender. ¿Podría repetirlo otra vez, por favor, ingeniero? Ok. Entonces, dio para entender el aspecto de la estufa, qué es temperatura y qué es calor en el gráfico. Sí, ingeniero. Gracias, Javier. Vamos a suponer que vamos a calentar la estufa, ¿ok? Hasta, por ejemplo, vamos a decir hierro. El hierro empieza a licuarse a cerca de 700, 800 grados centígrados. Vamos a meter hierro en una estufa y lo vamos a calentar hasta 800 grados. A los 800 grados vamos a imaginarnos que el hierro empieza a presentar estado líquido. ¿Digo para entender hasta ahí? Sí. Ingeniero. ¿Sí? Y vamos a dejar la estufa en 800 grados y le vamos a poner un termómetro al hierro. Vamos a mantener a 800 grados la estufa y de ahí vamos a medir el calor del hierro, también 800 grados. Después de 5 minutos que mantenemos la estufa a 800 grados, vamos a medir la temperatura del hierro y vamos a ver que debe estar a 850. Vamos a medir a los 10 minutos que mantenemos la temperatura de la estufa a 800 grados y vamos a ver que el hierro está a 900 grados. Es decir, manteniendo la temperatura constante del, es decir, manteniendo la temperatura constante de la estufa, una vez que el hierro alcanzó su calor latente, aún con calor constante, el hierro continúa absorbiendo y aumentando temperatura. Eso es lo que es calor latente y gráficamente se puede entender a través de este gráfico, porque pueden ustedes observar que aquí en este punto la temperatura se mantiene constante, pero pueden ver que aquí el calor sigue aumentando. Obviamente hasta un determinado punto donde se
tiene la temperatura límite de calor latente de fusión. ¿Dio para entender eso? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, se entendió. ¿Quedó más claro ahora? Sí, ingeniero. Ingeniero. Ok, gracias. Y aquí se repite, ¿no? Si nuevamente yo continúo, una vez que alcancé el calor latente de fusión de un mineral, le sigo aumentando temperatura, entonces ahí vamos a llegar ya al límite donde prácticamente el material se calcina y evaporiza, ¿no? Entonces ahí obtenemos un fenómeno parecido, pero que ya es calor latente de vaporización, donde el líquido empieza a prácticamente evaporarse. Ok, entonces esa es una manera de de caracterizar diferentes tipos de materiales a través de esos parámetros de calor latente de fusión y de calor latente de vaporización. ¿Quedó entendido? Sí, ingeniero. ingeniero. Ok. ¿Alguna otra pregunta, duda? Bueno, entonces vamos a ver algunos tipos de minerales que se encuentran de forma bastante común en la naturaleza. Los más abundantes son los feldspatos. Los feldspatos son compuestos tipo aluminosilicatos y cuarzo, que es el óxido de silicio. Y generalmente quien estudia bien a detalle, ¿no? El tema de minerales es la minería. Los minerales no es que ya se formaron todos, ¿no? Entonces en la prehistoria, tanto como en las épocas actuales, continúan formándose y deshaciéndose minerales, ¿no? La erupción de un volcán es generadora de nuevos minerales. La corriente de los ríos, las mareas, los tsunamis, cualquier efecto geológico forma nuevos minerales, ¿no? Inclusive la naturaleza a través de los procesos de composición y descomposición de sustancias orgánicas también genera formación de nuevos minerales, ¿no? Entonces, la formación de minerales es un proceso cíclico y en pleno desarrollo. ¿Ok? Bueno, algunos procesos de formación de minerales, como les había comentado, ¿no? Es el resfriamiento del magma. Vamos a ver un poco más adelante qué es magma, pero podemos decir que el magma es un material en estado de fusión dentro de la Tierra, ¿no? El magma tiene cualquier cantidad de sustancias químicas y muchas veces puede enfriarse a nivel subterráneo dentro de la misma Tierra, digo, del planeta Tierra, o a través de erupciones, ¿no? Como ser los volcanes, o todavía a través de acomodos de placas tectónicas, cualquier de esos procesos me genera nuevos minerales. Otro efecto es la acción de gases líquidos, calor magmático, donde en el proceso de enfriamiento, ¿no?, del magma se puede ocurrir a través de esos principios de calor latente de fusión y calor latente de evaporación, pueden generar gases y líquidos que penetren en endijas o vacías, ¿no?, de rocas al interior de la Tierra, reaccionando con los minerales ya existentes y produciendo nuevos minerales. Entonces es un proceso bien dinámico, el proceso de formación de minerales, ¿no? Y el calor magmático que actúa sobre rocas preexistentes también puede
generar calor, ¿no? En las rocas que el magma entra en contacto, y por esa energía calorífica que transmite el magma a la roca con la cual va entrando en contacto, también puede convertirlas, esas rocas, en nuevos minerales a través del proceso que se llama recristalización. ¿Ok? ¿Están acompañando hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Todo claro, ingeniero. Todo claro, ingeniero. Ok. Otro tipo de formación, ¿no? de nuevos minerales es por agentes de meteoro, agentes biológicos, procesos de meteorización, que los vamos a detallar un poco más a detalle a lo largo de esta presentación, ¿no? Precipitación de sales, sustancias en solución existentes en aguas continentales y marinas pueden precipitar por evaporación, supersaturación, variación de nivel de acidez o pH, acción de organismos y otros procesos que también producen minerales. Es un poco lo que les comentaba también de las mareas, de los efectos biológicos, ¿no? de la misma degradación de sustancias orgánicas, pueden venir a generar reacciones químicas con sustancias minerales, transformando esas sustancias, ¿no? Básicamente, la geología clasifica, ¿no? los minerales de acuerdo a su composición química. Y ya hablando un poco de la parte ingenieril, ¿no? Básicamente los compuestos, ¿no? que más se estudian son los silicatos, carbonatos, óxidos, sulfatos y sulfitos, ¿no? Donde los silicatos ocupan cerca del 93% de la litósfera. La litósfera, vamos a ver después, consiste prácticamente la zona, ¿no? Que se encuentra por debajo de lo que nosotros eh, denominamos suelo. ¿Alguien ha hecho mecánica de suelos ya? ¿O alguien ha hecho suelos? Inge. ¿Qué es un suelo? Suelo es una parte de la tierra, para no decir tierra, que es complementamente todo. ¿Y cómo se forma el suelo? El suelo se forma por distintas capas, hay distintas clases de suelo también, ¿no? Sí, hay suelos arenosos, limos, arcillas, pero ¿de dónde viene el suelo? ¿Quién lo crea, el suelo? No vale decir Dios, ya sabemos que Dios creó todo, ¿no? Por la desintegración de las rocas, sedimentos. Exactamente, exactamente. Los suelos son formados a través de procesos de meteorización, ¿no? de las rocas, también por descomposición química de las rocas, y decimos que el suelo es residual cuando el suelo fue originado de la roca que existe debajo del mismo, ¿no? Y el suelo decimos que es transportado cuando acciones dinámicas como ser la acción del viento, ¿no? y del agua, transporta ese material generado para otras localizaciones geográficas, ¿no? Por ejemplo, suelos desérticos son suelos transportados. Bueno, aquí están algunos ejemplos, ¿no? de los diferentes tipos de minerales, como ser cuarzo, ortoclasio, plagioclasio, muscovita, llamada también mica, biotita, minerales arcillosos, anfibolio, piróxeno, olivina, clorita y granada. Son algunos ejemplos
de diferentes tipos de silicatos, donde ustedes tienen aquí las diferentes fórmulas químicas, ¿no? Para cada uno de estos minerales. ¿Por qué decimos que estos minerales son, por qué decimos que estos minerales son silicatos? Porque si ustedes observan en las fórmulas químicas, el silicio, ¿no? Está presente en todos estos minerales, formando, ¿no? Un compuesto químico con diferentes elementos químicos, ¿no? Básicamente, oxígeno o formando óxido o hidróxidos, OH, y básicamente los otros minerales que componen son diferentes proporciones, ¿no? O presencia de sodio, aluminio, calcio, magnesio y hierro. Entonces, dependiendo, ¿no? De la presencia o ausencia del potasio, aluminio, silicio, el oxígeno o hidróxido. Fíjense que aquí en todas estas fórmulas el común denominador es el silicio, ¿no? De ahí que se le llame silicato. ¿Quedó entendido? Sí, ingeniero, muy bien. Sí, ingeniero. Bueno, carbonatos, básicamente la calcita y dolomita. ¿Alguien me puede decir por qué se llaman carbonatos? ¿Por qué están compuestos de carbono? Como un Porque predomina el denominador, carbono. carbono, ¿sí? Y óxidos, como ser magnetita y hematita, donde básicamente es hierro. ¿Se acuerdan cuando les hablaba del hierro, que era inestable atómicamente? Entonces Sí. ahí tienen el hierro formando óxidos, ¿no? Para obtener su estabilidad atómica. Es por eso que los óxidos básicamente son combinaciones en diferentes magnitudes del oxígeno con el hierro. Y sulfato. El sulfato es el SO4, ¿no? También recibe su nombre porque la base está presente, ¿no? En minerales como ser la anhidrita y el yeso, donde forma compuestos básicamente con el calcio y agua. ¿Ok? ¿Quedó entendido hasta aquí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, sí. Sulfitos. Ok. Sulfitos es parecido al óxido. ¿En qué es parecido un sulfito al óxido? Ahí viendo las fórmulas químicas. Por su composición con el ¿El hierro. sulfato? Fíjense, ese, ¿qué es ese en la fórmula química? Azufre. Azufre. Azufre, ¿no? En los óxidos, el hierro se combina con el oxígeno. La diferencia entre un óxido y un sulfito es que en un óxido el hierro se combina con el oxígeno, mientras que en un sulfito el hierro se combina con azufre. ¿Cierto? Sí. Da para ver la diferencia.
¿Sí? Sí. Sí, ingeniero. Ok. Ejemplos de sulfitos, el FeS2, que se llama pirita, vulgarmente, y FeS, que sería la pirrotita. ¿Ok? Ahí vamos a ver un poco, ilustrar, digamos, todas esas fórmulas químicas para que ustedes vean visualmente, ¿no? Cómo se presenta la pirita, la piedra calcita, pirrotita. Pirita y pirrotita muchas veces se han llamado también, igual que la mica, como oro de los tontos, ¿no? Ya que cuando se están haciendo excavaciones de minería se parecen mucho con el oro. Anhidrita, yeso, magnetita. Magnetita y hematita son minerales muy apreciados en joyería, da para hacer esculturas muy interesantes. En general, todos estos minerales, ¿no?, son muy apreciados en joyería, ya que siendo bien, tanto en estado bruto como pulidos o tallados, presentan un visual muy atractivo, muy elegante, ¿no? Hematita, dolomita, cuarzo, ortoclasio, plagioclasio, moscovita mineral, biotita, minerales de arcilla, que vamos a ver un poco más adelante, anfibolio, piróxeno, olivina, clorita, granada. ¿Ok? Entonces son materiales bastante empleados, ¿no? Son materiales bastante empleados en joyería. Bueno, la próxima clase vamos a entrar en propiedades físicas. Voy a cortar un poco la lluvia. Me ha generado en el laboratorio algunos asuntos que tengo que atender. ¿Ok? La próxima clase vamos a entrar en lo que son las propiedades físicas de estos minerales. La idea de que les hablé de los grupos, ustedes ya organizaron grupos, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Correcto. Ya, entonces la idea de los grupos es que ustedes entren de manera ordenada al laboratorio. Les voy a mostrar algunos equipos que nos sirven para determinar algunas propiedades físicas en roca. Entonces vamos a efectuar algunos estudios en roca eh, que nos van a permitir. Lo que quiero es darle a esta materia de geología un poco de direccionamiento, ¿no?, a lo que sería la ingeniería civil. La próxima clase todavía vamos a hablar de propiedades físicas de los minerales, ¿ok? En laboratorio, lo que vamos a analizar es propiedades físicas de las rocas, siendo que una roca puede estar compuesta por un mineral, dos, tres o hasta más minerales, ¿no? Entonces, la idea es que se vayan organizando. Quien está sin grupo no necesita desesperarse. Principalmente los trabajos van a ser en grupos, pero si alguien está sin grupo, ¿no?, hacer un grupo de 5 o hasta 6 personas también puede ser para esas personas que aún quedaron volando y se encuentran sin grupo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí?
Ninguno. El único inconveniente es que yo me olvide, así que como hoy día. Entonces, por favor, si ven que no estoy grabando la clase, me hacen acuerdo. ¿Ok? Sí, no hay ningún. Si hay algún apoyo de alguno de ustedes que grabe la clase, para mí mejor, porque así me concentro en dar la clase y no estar grabando. Ahí hay que esperar porque se tiene que convertir al video, ¿no? Entonces, si hay alguien que agarre la responsabilidad, por mí excelente. El